Bendiciones en este nuevo día. Dios les bendiga. Qué alegría tan grande en este domingo de la palabra de Dios. Y hoy la liturgia de la palabra nos trae una riqueza enorme. La primera lectura en el texto de Nehemías se nos ve allí, se nos muestra de manera fehaciente el poder de la palabra de Dios. El pueblo de Israel, cuando estaba en el exilio en Babilonia, no tenía ley, no tenía rey, no tenía culto, no tenía templo. Cuánto lloraba, cuánto sufría. Y cuando empieza la reconstrucción en la tierra prometida a través de Esdras y Nehemías, y se vuelve a leer los libros de la ley, se vuelve a desenrollar los rollos de la palabra de Dios, el pueblo tiembla. El pueblo llora, el pueblo se conmueve, porque no es posible vivir sin palabra de Dios. Vive uno como sin vivir, como muerto en vida. Como le dice uno a los niños pequeños, es como tener algo que compras, un juguete nuevo, y lo primero que tienes que hacer es leer las instrucciones para no ir a estropearlo, a dañarlo. La palabra de Dios, perdonen el ejemplo tan coloquial, pero es el manual de instrucciones. ¿Cómo vivir la vida sin la palabra de Dios, sin la ley, sin los profetas, sin los evangelios? ¿Cómo vivir? No se puede vivir, porque terminas dañándote, estropeándote, viviendo sin vida como un muerto viviente. La palabra de Dios es quien te guía. Por eso sin palabra de Dios vivimos como ausentes. Decía el Salmo: si me olvido de ti, de Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Y cuando hablan de Jerusalén, hablan del templo, pero también hablan de la ley, de la palabra de Dios. Si me olvido de tu palabra, Señor, no puedo vivir, porque es tu palabra quien me guía. Lo primero, sin la palabra no se puede vivir. Y ahora, a través de estos textos de la liturgia de la palabra de hoy, nos muestran unas características particulares de esa palabra. Esa palabra sin la cual no se puede vivir. ¿Qué necesitas para vivir? ¿Cómo vivir sin palabra? ¿Cómo ser cristiano y vivir sin palabra? Así como dice el santo cura de Ars, así como los peces necesitan el agua para vivir, el cristiano necesita la oración para vivir. Pero una oración que beba y que se nutra de la palabra de Dios. Ya San Jerónimo decía: quien desconoce la Escritura desconoce a Cristo, y quien desconoce a Cristo, ¿cómo se puede salvar? No hay vida. Por lo menos no hay vida eterna, es una muerte en vida. ¿Y cuáles son las características de esa palabra de Dios? ¿Qué viene a hacer? Lo primero que muestra es que toca el corazón. La palabra de Dios toca tu corazón. El pueblo se conmueve cuando escucha la palabra de Dios. Toca tu corazón. Cuando tú lees realmente, no superficialmente, no de una manera cualquiera. Cuando lees la palabra de Dios con profundidad, con tu corazón abierto, con el espíritu preparado, con la mente lista, toca tu corazón. Lo que tú necesites en ese momento. Si necesitas ser sanado, si necesitas ser renovado, si necesitas ser consolado, si necesitas ser fortalecido. Por eso hay gente que me dice: padre, ¿qué palabra es buena para cuando tenga tal cosa? No, toda palabra es buena. Toda palabra. La palabra de Dios siempre te anima. Hay gente que dice: no, yo abro la Biblia y entonces Dios me habla. Claro, es que la puedes abrir donde sea, Dios te va a seguir hablando. Porque es la palabra de Dios que viene a tocarte. Tú puedes leer un texto diferentes veces, muchas veces, y en diferentes momentos te dice diferentes cosas. Porque es la palabra, es Dios hablándote. Por lo tanto, toca tu corazón y hace lo que necesitas. Toca tu corazón de acuerdo a lo que necesitas. Primera cosa, toca tu corazón. Toca tu corazón. Pero segundo, en el mismo texto de la primera lectura de Nehemías, vemos cómo Nehemías dice: andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce, enviad proporciones a quien no tiene preparado, pues un día consagrado. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. La palabra de Dios nos anima, nos alegra. Cuando uno está pasando momentos difíciles, ¿cuánto anima la palabra de Dios? A mí me ha animado muchas veces, sobre todo la lectura de los salmos. Hay tantos textos bíblicos que te enriquecen, te alegran, el que uno lee y le alegra el corazón. Lo primero, toca tu corazón de acuerdo a lo que necesites. Pero lo segundo, te llena del gozo del Espíritu.
Por eso el Papa Francisco habla Evangelium Gaudium, el gozo del Evangelio, sobre todo el Evangelio, que es buena noticia. Llena de gozo, es que es buena noticia. La palabra de Dios trae buena noticia, gozo. Pero al mismo tiempo trae consigo un compromiso. Fíjense, el mismo texto dice, enviad proporciones a quien no tiene. La palabra de Dios genera un compromiso, una responsabilidad. Quien lee la palabra de Dios tiene un compromiso. No puedo leerla y quedar como si no pasara nada. No puede pasar inadvertida frente a mí. No puedo ser indiferente frente a ella. Provoca una transformación. Provoca una reacción. Me lleva a acciones concretas. Por leer la palabra de Dios y seguir en las mismas cosas. No produce acciones concretas. Toca mi corazón, me llena de gozo, pero al mismo tiempo me lleva a acciones. Oye, enviad proporciones a quien no tiene preparado. Es decir, ayudad a los que necesitan. La palabra me lleva a un compromiso. Me lleva a responsabilizarme por el otro. Me lleva a cambiar mis actitudes. Me lleva a vivir en santidad. Me lleva a ayudar y a vivir en caridad. La palabra de Dios produce unas reacciones. No puedo quedar indiferente frente a ella. Tercera característica. Cuarta característica lo dice el Salmo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. ¿Qué significa eso? Espíritu y vida. ¿Qué están diciendo? Que la palabra de Dios tiene poder. Es espíritu y vida. Viene con el espíritu de Dios. Es el espíritu de Dios que te está hablando. Por lo tanto, viene con el poder del Espíritu Santo. No son cualquier cosa. El padre Emiliano Tardif decía que muchas veces, solo con la lectura del Evangelio, veía la sanidad de muchos enfermos. Cuando se proclama la palabra de Dios, porque no se debe leer, se debe proclamar la palabra de Dios. Y se dispone el corazón, se prepara la comunidad. La sola lectura de la palabra de Dios toca, transforma, renueva, tiene poder para sanar, para liberar, para levantar. Yo he sentido el poder de Dios a través de la palabra. Me he sentido tocado, sanado, liberado por el Señor solo por la palabra de Dios. Porque es Dios mismo, es el Espíritu de Dios quien viene con la palabra. Es espíritu y vida. La palabra de Dios tiene poder. Cuarta característica. Quinta característica lo dice la segunda lectura, 1 Corintios. Nos habla de la unidad. La palabra de Dios no uniforma. Hay gente que cree, no es que usted es católico, es que usted lee la palabra, todos igualitos. O algunas sectas que, por ser sectas, entonces quieren uniformar a todo el mundo. Si usted no hace esto, entonces usted se va para el infierno. No, la palabra de Dios no uniforma. La palabra de Dios une. Unidad en la diversidad. La riqueza del catolicismo. Tanta espiritualidad que hay. Tantas espiritualidades. El Papa Benedicto XVI decía, santos, santos, ¿cuántas personas hay? Porque Dios respeta tu personalidad. Es muy distinta la santidad de Santa Teresa de Calcuta que la de Santa Teresa de Ávila. Es muy distinta la santidad de San Juan Bosco que la de Santa Teresita del Niño Jesús, la de San Juan Pablo II o la de Pío de Pietrelcina. Y todos son santos, y todos se nutren en la palabra de Dios. La unidad en la diversidad, no le puede decir la mano al ojo que no te necesito. Es la riqueza de la unidad, la riqueza de la diversidad. Es Pentecostés. La palabra de Dios une. Si tuviéramos la palabra de Dios como centro, si tuviéramos la palabra de Dios como norte, entonces habría unidad en el mundo. No una unidad que significa uniformidad, pero sí una unidad que nos lleva a buscar el mismo fin común, el fin del amor, el fin de Dios. Que Dios sea el centro, para que entonces haya unidad, haya paz, armonía y alegría en el mundo. Ahora que buscamos tanto, es que para que este país funcione, para que aquel país, para que el mundo funcione, necesita... No, lo que necesitas no es lo que tú dices, tú no eres el centro. El centro es Dios, es el gran problema de los hombres. Si yo gobierno, si los que yo digo, si se hace lo que yo... Genera más división. Hay de aquellos que generan división. Lo que genera unidad es la palabra de Dios. Dios en el centro y verá cómo todo funciona. La palabra de Dios genera unidad. Y en el Evangelio nos muestra a Lucas escribiendo el Evangelio, escribiéndole a Teófilo, y dice, esto se fundamenta en los que han visto y oído. Es decir, tiene un fundamento apostólico. En la iglesia es apostólica la palabra de Dios. Tú no puedes tener palabras sin iglesia.
No puedes tener palabra. Hay gente, no, yo sí, la palabra de Dios, pero fuera de la iglesia. No, no, no. Pero la misma palabra te está diciendo que el fundamento son los apóstoles. El fundamento es apostólico, es eclesial, es comunitario. No puedes tener la palabra de Dios fuera de la iglesia. Oye, ahí está mostrando claramente. Característica eclesial, la palabra es eclesial. Sexta característica. La palabra de Dios es cristocéntrica. Sexta o séptima, ya me perdí. La palabra de Dios es cristocéntrica, tiene a Cristo en el centro. Fíjate, San Pablo empieza a hablar y dice, bueno, te voy a explicar todo esto que me han puesto, que me han dicho, me han ordenado que diga. Y dice, en aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo y empezó a hablar de Cristo. La palabra de Dios lleva a Cristo, sea el Antiguo Testamento como prefiguración o el Nuevo ya como manifestación de Cristo. Es cristocéntrica, tiene a Cristo el centro porque es el poder de Dios manifestado. La palabra de Dios es el verbo mismo hecho vida. Ahí está Cristo, que es el verbo encarnado. Es cristocéntrica. Y por último, me encanta esta parte cuando Jesús dice, hoy se cumple esta escritura. Hoy se cumple esta escritura que acabas de oír. La palabra de Dios cuando la lees no es una historia, no es una noticia, no es algo del pasado, no es algo que ya no existe, no estás leyendo una crónica. Por eso mucha gente se equivoca cuando lee la Biblia como si fuera una historia, como si fuera un libro de historia o una crónica. No, no, no. La palabra de Dios está viva hoy. ¿Cuándo sanó Jesús a los enfermos? Hoy. ¿Cuándo Jesús levantó al paralítico? Hoy. ¿Cuándo le predicó a los fariseos y les dijo que hoy? ¿Cuándo? Hoy. La palabra de Dios está viva, no es letra muerta, no es del pasado. Hoy. Y hoy quiere tocar tu corazón. Acércate a la palabra de Dios, busca la palabra de Dios. Tiene que ser el centro de tu vida. La palabra de Dios es la que nos da vida. No se puede vivir sin la palabra de Dios. Y las características. La palabra de Dios toca el corazón, 1. La palabra de Dios te alegra el alma, 2. La palabra de Dios te compromete de manera especial con el hermano, 3. La palabra de Dios tiene poder, 4. La palabra de Dios une en la diversidad sin uniformar, 5. La palabra de Dios es eclesial, 6. La palabra de Dios es cristocéntrica, que te lleva a Cristo porque es Cristo mismo que está en ella, 7. Y por último, la palabra de Dios está viva y por eso actúa en tu vida hoy. Que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida. Aprovechemos este día maravilloso que nos ha regalado la liturgia de la iglesia y acércate a la palabra. Empieza a nutrirte, a leer, a buscarla, a interesarte, a tener esa inquietud bíblica. Ojalá diariamente leyendo un trozo de la palabra. Empieza por los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y empieza a nutrirte. Porque sin palabra de Dios no somos nada. Dios les bendiga. Feliz día de la palabra de Dios. Bendiciones.